Ah, recordad esos momentos en los que notasteis que alguien necesitaba ayuda, antes de que los demás siquiera se percataran de ello. Esa percepción aguda no se limita a una simple observación atenta. Va mucho más allá, tocando algo más profundo, una intuición casi ancestral. Es como si tu alma tuviera la capacidad de ver lo que los ojos no pueden, de descifrar lo invisible en la realidad que nos rodea. Y luego, pensad en aquellas veces que entrasteis en una habitación llena de gente y, de repente, os sentisteis completamente drenados, como si la energía de ese lugar os asfixiara, y nada ni nadie a vuestro alrededor lograra establecer una conexión genuina con vosotros. Esa sensación de desconexión no es simplemente cuestión de ser introvertido o de estar cansado de las charlas superficiales. Es algo mucho más profundo, un anhelo del alma por encontrar algo más verdadero, más auténtico. Conforme avanzamos en el sendero espiritual, los espacios abarrotados y las conversaciones superficiales pierden su atractivo, como si el alma, en su búsqueda de un descanso más puro, ya no encontrara refugio en el bullicio del mundo. Si estas palabras resuenan en lo más profundo de vosotros, entonces no lo dudéis. Estáis exactamente donde debéis estar, a las puertas de una comprensión más profunda de vosotros mismos y del universo. Así que si sientes este llamado, no temas compartirlo. Comenta a continuación: soy el elegido, estoy cerca de Dios, y ábrete a una vida llena de bendiciones. Es cierto que aquellos a quienes llamamos los elegidos, a menudo sienten que no encajan en el mundo que los rodea. Sin embargo, este sentimiento no surge de una falta de habilidad social o de un deseo de aislarse, sino más bien de un despertar hacia un propósito más elevado. Este sentido de desconexión no es de ninguna manera una debilidad o un defecto. Al contrario, es un signo de crecimiento espiritual, de una transformación profunda en la energía interna. A lo largo de la historia, los grandes líderes espirituales han experimentado esta sensación de estar apartados, como si estuvieran llamados a ver más allá de lo visible. Recordemos, por ejemplo, la vida de los profetas del Antiguo Testamento, como Elías, quien, perseguido y en peligro, se retiró al desierto para escuchar la voz de Dios en el susurro de una brisa suave. Durante ese tiempo en soledad, Elías no solo recobró fuerzas, sino que profundizó en su conexión con lo divino, alejándose del ruido y de la confusión del mundo. Aquellos que hoy experimentan esta sensación de desconexión, especialmente en medio de multitudes, están pasando por un proceso similar. No se trata de rechazar la sociedad, sino de buscar un encuentro más profundo y auténtico con el espíritu. ¿Por qué entonces el mundo comienza a sentirse más ruidoso, más brillante, casi intolerablemente intenso para algunas personas que avanzan en su camino espiritual? Es lo que llamo el salto de sensibilidad. Imagina que estás en una fiesta, rodeado de conversaciones, música y risas. De repente, parece que cada sonido se amplifica, que cada emoción se vuelve tangible, como si pudieras tocar el miedo, la alegría o la tristeza que flotan en el aire. Es como adquirir un sentido adicional de un día para otro, uno que te permite captar lo que antes era imperceptible. Este fenómeno ha sido explorado por místicos como Santa Teresa de Jesús, quien en su obra Las Moradas describe cómo el alma, al acercarse a Dios, se vuelve más sensible a las cosas del espíritu. A medida que uno se sintoniza con lo divino, los sentidos físicos también se agudizan, percibiendo las realidades espirituales que impregnan el mundo. Es como si el alma se convirtiera en un instrumento de cuerda finamente afinado, capaz de vibrar con la más mínima brisa del Espíritu Santo. Sin embargo, esto puede ser a la vez un don y una carga. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Es esta sensibilidad una bendición
o una maldición. La realidad es que puede sentirse como ambas cosas. Esta sensibilidad trae consigo un torrente de estímulos que puede ser abrumador. En un lugar lleno de gente, no solo escuchas las palabras, sino que también percibes las tensiones no dichas, las emociones reprimidas y las energías espirituales que la mayoría no advierte. Esto puede ser agotador, ya que tu mente y tu espíritu están procesando mucha más información de la que acostumbrabas. Sin embargo, este agotamiento es también un signo de que algo profundo está ocurriendo dentro de ti. La Biblia habla de cómo Jesús, después de predicar a las multitudes, se retiraba a lugares solitarios para orar. Este retiro no era una forma de escapar de la misión, sino un modo de recargar su espíritu y fortalecer su conexión con el Padre. Aquellos que hoy sienten la necesidad de apartarse de las multitudes experimentan algo similar. Están ajustando sus almas a una frecuencia espiritual más elevada. No es casualidad que muchos que experimentan este salto de sensibilidad sean personas compasivas, capaces de percibir la tristeza en un rostro antes de que se pronuncien las palabras. Como San Francisco de Asís, cuya conexión con la naturaleza y los seres vivos le permitía percibir la belleza y el dolor del mundo con una profundidad incomparable. Pero esta sensibilidad requiere de cuidados. Los antiguos monjes del desierto sabían que para mantener su equilibrio espiritual necesitaban periodos de retiro, de silencio, donde la voz de Dios se escuchara más claramente. Si sientes que esta sensibilidad te supera, no olvides que es también una oportunidad para conocerte mejor, para comprender las energías que te rodean y para prepararte para una misión más grande. Es un llamado a un mayor discernimiento, a una vida de servicio y de amor profundo. Pero antes de poder dar, es necesario aprender a recibir la gracia que viene del silencio y de la conexión con lo divino. Este tiempo de sensibilidad, por más difícil que parezca, es un signo de que estás avanzando hacia un propósito más elevado, que te estás preparando para ser un canal de luz en un mundo que necesita desesperadamente esa claridad. Pero aquí está lo asombroso. Esta sensibilidad no es una debilidad, sino un poderoso don espiritual. Esta percepción aumentada es un portal que te permite ver el mundo con una profundidad de entendimiento que otros pueden no tener. Es como adquirir un sexto sentido, uno que revela las sutilezas y los matices ocultos de la vida. San Juan de la Cruz, místico español, hablaba de esta capacidad como una mirada interior, que permitía al alma percibir las cosas del espíritu de forma más clara. Tener esta sensibilidad es como ser un explorador del alma, capaz de sentir las corrientes ocultas que fluyen en cada encuentro y en cada lugar. Esta sensibilidad te permite percibir cuando alguien necesita ayuda antes de que siquiera lo exprese, sentir la energía de un lugar y saber instintivamente si es positivo o negativo. En esencia, es como desarrollar un radar espiritual que no solo capta lo visible, sino que también detecta las frecuencias invisibles que conectan el mundo material con el espiritual. En la Biblia, vemos a Jesús, quien frecuentemente leía los corazones de aquellos que lo rodeaban, percibiendo sus sufrimientos y sus intenciones antes de que las verbalizaran. Este don de percepción profunda no es exclusivo de los profetas, sino un potencial inherente a toda alma que se abra a la realidad espiritual. Un dicho que captura perfectamente esta experiencia afirma: los elegidos sienten las cosas con mayor profundidad y, por lo tanto, son sensibles a la fealdad, lo que les da un alto estándar de cómo tratar a los demás. Esta sensibilidad no solo cambia la manera en que experimentas el mundo, sino también cómo interactúas con él.
Te impulsa a una mayor compasión, a un entendimiento más profundo de las necesidades de los demás y a una mayor conciencia del impacto de tus acciones. Mientras otros pueden pasar por alto el sufrimiento ajeno o aceptar la injusticia como algo inevitable, aquellos con este don sienten una necesidad urgente de actuar con misericordia y bondad. Sin embargo, seamos sinceros, este don puede hacer que te sientas aislado. Puedes mirar a tu alrededor y preguntarte por qué otros no parecen tan afectados por lo que los rodea, por qué no sienten las mismas vibraciones en un lugar o no captan la tristeza oculta en la mirada de alguien. Esto nos recuerda a profetas como Ezequiel, quien a orillas del río Quebar tuvo visiones que le revelaban los dolores ocultos de su pueblo, mientras que los demás no comprendían su angustia. Para quienes experimentan esta sensibilidad, compartir su percepción con amigos y familiares que no han atravesado un despertar similar puede ser un desafío. Es crucial recordar que no estás solo en este viaje. Muchas otras almas, aunque no estén en tu círculo cercano, también experimentan este salto de sensibilidad. A lo largo de la historia, los místicos y aquellos que buscan la verdad han compartido esta sensación de ser extranjeros y peregrinos en la tierra, como dice la carta a los Hebreos. Entonces, ¿cómo se navega esta nueva realidad? Primero, reconoce que tu sensibilidad es una herramienta valiosa, no una carga. Sí, puede ser abrumadora a veces, pero también te brinda una visión y un entendimiento profundos que son de un valor incalculable. Es como una antorcha en la oscuridad, iluminando caminos que muchos no ven. En segundo lugar, aprende a gestionar tu energía. Así como protegerías tu cuerpo físico, también es fundamental proteger tu campo energético. Esto puede significar tomarse descansos de lugares llenos de gente, pasar tiempo en la naturaleza o desarrollar una práctica regular de meditación y oración. Los antiguos monjes, tanto cristianos como budistas, sabían que el retiro y la contemplación eran esenciales para mantener la claridad de la mente y el espíritu. Al aprender a abrazar y gestionar este don, descubrirás que se abren puertas a conexiones más profundas, a un mayor entendimiento de ti mismo y de los demás, y a un sentido más profundo de propósito. A medida que abres esas puertas a conexiones más auténticas, notarás que las conversaciones triviales que antes fluían fácilmente ahora te resultan vacías. Anhelas interacciones que nutran el alma, que tengan un peso espiritual. Esto es un signo de que tu corazón busca relaciones más genuinas, más alineadas con tu crecimiento espiritual. Y en ello, descubrirás una nueva y hermosa manera de relacionarte con el mundo. ¿Y si este cambio no fuera un defecto, sino una señal de tu crecimiento espiritual? Piensa en aquellos momentos cuando podías hablar con facilidad de cualquier cosa. El clima, las últimas series de televisión o los planes para el fin de semana. Esas conversaciones solían ser ligeras, entretenidas y a menudo energizantes. Pero ahora algo ha cambiado. Te encuentras en situaciones sociales, rodeado de personas, y sientes una desconexión extraña. Las charlas triviales que antes fluían de manera natural, ahora te parecen tediosas, dejándote exhausto y sin satisfacción. No estás solo en esta experiencia. Muchos individuos que han despertado espiritualmente, a menudo llamados elegidos, encuentran que estas conversaciones superficiales, que antes les resultaban agradables, ahora carecen de significado. Es como si de repente hablaran un lenguaje diferente, uno que va más allá de la charla ligera. Pero, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo aquí? A medida que tu conciencia espiritual se profundiza, tu alma comienza a buscar conexiones más significativas.
Anhelas conversaciones que resuenen con tus valores y creencias en evolución. Es como si hubieras superado las aguas poco profundas de la charla superficial y ahora estuvieras listo para sumergirte en discusiones más profundas y significativas. Este cambio en tus preferencias sociales no es un paso atrás, sino un claro indicio de madurez espiritual y crecimiento. Ya no te satisfacen las interacciones superficiales, porque has vislumbrado algo más profundo. Tu espíritu ahora busca autenticidad, profundidad y propósito en tus relaciones. Este proceso ha sido descrito a lo largo de la historia espiritual. Santa Teresa de Jesús, en su obra Las Moradas, habla de cómo el alma, al acercarse a Dios, deja de encontrar consuelo en las cosas mundanas y anhela un encuentro más profundo con la verdad. De manera similar, aquellos que hoy buscan conversaciones que van más allá de lo cotidiano, están reflejando ese mismo impulso de la búsqueda de lo divino y lo eterno. Es una señal de que el alma ya no se conforma con las sombras de la verdad, sino que busca la luz plena. Una fuente contemporánea lo expresa de manera clara. Puede que pierdas interés en las actividades y conversaciones que solían ser el centro de tus relaciones y en su lugar desees conversaciones profundamente reflexivas, brutalmente honestas o filosóficamente curiosas. Este cambio no es un rechazo a la vida cotidiana, sino un deseo de profundizar en los misterios de la vida, de tocar aquello que es esencial y eterno. ¿Te resulta familiar esta experiencia? ¿Has sentido ese anhelo de hablar de temas que trascienden lo trivial y tocan las grandes preguntas de la vida? Este nuevo deseo de profundidad puede llevar a veces a sentimientos de frustración o de soledad, especialmente en entornos donde predominan las interacciones superficiales. Es posible que te retires de estas conversaciones o que te sientas fuera de lugar en reuniones sociales donde rara vez se aborda lo esencial. Este sentimiento de desajuste no es un retroceso, sino un signo de que estás avanzando hacia una comprensión más plena de ti mismo y del mundo. Esta experiencia de aislamiento es un fenómeno que los grandes místicos y pensadores han conocido a lo largo de los siglos. San Juan de la Cruz describía la noche oscura del alma como un tiempo en el que las antiguas formas de relacionarse con el mundo se desvanecen, dejando espacio para una relación más directa con Dios y con la verdad. De la misma manera, tú también estás siendo llamado a dejar atrás lo superficial para explorar la profundidad de la existencia. La frustración que puedes sentir es, de hecho, una señal de que estás buscando algo más verdadero. En medio de esa soledad, encuentras el espacio para desarrollar una relación más auténtica con los demás y con el universo. Es un momento de preparación, un tiempo para cultivar una conexión más profunda con lo divino, para descubrir la belleza que se esconde detrás de las apariencias. En lugar de ver este cambio como una pérdida, considérelo como una oportunidad para descubrir un nuevo tipo de riqueza espiritual, una que no se encuentra en las charlas ligeras, sino en el corazón de las preguntas que dan sentido a la vida. Recuerda, esta sensación de no encajar en el mundo que te rodea no es una falla en tu carácter, sino más bien un reflejo de tu crecimiento espiritual. Este cambio profundo en tu ser, este deseo de verdad y profundidad, es una señal de madurez interior. A medida que avanzas en este camino, notarás que naturalmente te atraen personas que comparten tu búsqueda de sentido, tu profundidad y tu visión del mundo. Buscas esas almas afines, esos espíritus hermanos que comprenden tu viaje y que pueden participar en ese tipo de diálogo profundo que tu alma anhela. Esto es parte esencial de tu alineación con un propósito superior. En las tradiciones espirituales y religiosas, desde los místicos cristianos hasta los filósofos antiguos,
Se ha enseñado que el camino hacia la verdad implica pasar por la soledad y la transformación de nuestras relaciones. Sin embargo, es importante no confundir esta búsqueda interior con un aislamiento total. Lo que el alma busca aquí no es la separación de los demás, sino la calidad de la relación, la autenticidad, la profundidad. Estás llamado a crear espacios donde las conexiones genuinas puedan florecer, donde las conversaciones vayan más allá de las apariencias para tocar las verdades del corazón y del espíritu. ¿Cómo navegar por este nuevo terreno? La primera clave es la paciencia. Paciencia contigo mismo y con los demás. Es esencial entender que cada persona avanza a su propio ritmo en el camino espiritual y que no todos están en la misma etapa. Esto nos recuerda las enseñanzas de los padres del desierto, como San Antonio Abad, quien hablaba de la necesidad de alejarse del deseo de guiar a otros antes de haber encontrado uno mismo el camino. La transformación espiritual es un proceso lento, un refinamiento del alma que requiere tiempo. El segundo paso consiste en buscar activamente oportunidades para conexiones más profundas. Esto podría significar unirte a grupos de oración, participar en retiros espirituales o simplemente ser honesto sobre tu deseo de conversaciones más significativas con tus amigos y familiares. En la historia de la Iglesia, movimientos como los encuentros monásticos o los círculos de oración han permitido que almas buscadoras se reúnan para compartir sus reflexiones más íntimas. Hoy en día, estos espacios pueden tomar la forma de comunidades en línea, círculos de lectura espiritual o incluso de simples conversaciones sinceras con alguien que comparte tu búsqueda. Finalmente, no olvides el valor del silencio y la introspección. San Benito, el fundador del monaquismo occidental, subrayaba la importancia del silencio en la regla benedictina, no como una forma de replegarse, sino como un medio para que la voz interior se exprese. Como bien dice una fuente contemporánea, la maravillosa y a veces turbulenta vida interior es tu foco de atención, algo que es a menudo muy privado o de poco interés para quienes se centran en las realidades consensuales del mundo. Estos momentos de soledad son oportunidades preciosas para conectar con tu sabiduría interior y recargar tus baterías espirituales. Ese silencio permite al alma digerir las experiencias, reflexionar sobre las intuiciones recibidas y prepararse para un nuevo ciclo de compartir. A medida que abrazas estos momentos de calma, considera esto. ¿Y si sentirte fuera de lugar entre la multitud no fuera una debilidad, sino una señal de fortaleza espiritual? En los Evangelios, la vida de Jesús ofrece una perspectiva fascinante sobre la necesidad de retirarse. Cristo, a pesar de estar constantemente rodeado de multitudes deseosas de sus milagros y enseñanzas, buscaba regularmente la soledad para orar y reconectar con su Padre. Este retiro no era una huida, sino un acto de preparación espiritual. Los Evangelios nos hablan de Jesús retirándose a las montañas, como en la montaña de las bienaventuranzas, para conectarse con el Padre en el silencio. Este retiro era una manera de encontrar la claridad y la fortaleza interior necesarias para cumplir su misión entre los hombres. Piénsalo por un momento. Si Jesús, en perfecta comunión con Dios, sentía la necesidad de alejarse de la multitud para meditar, ¿cuánto más nosotros necesitamos esos momentos de soledad? No se trata simplemente de tomar un descanso del ruido del mundo, sino de crear un espacio interior donde algo profundo pueda suceder. Es en esos espacios de silencio donde nacen las grandes intuiciones, donde se revelan las verdades y donde el alma se prepara para servir al mundo con más sabiduría y compasión. Cuando Jesús se retiraba para orar, no estaba huyendo de sus responsabilidades. Al contrario,
se estaba preparando para cumplir su propósito divino con mayor claridad y fortaleza. Este patrón, repetido en los Evangelios, nos enseña algo crucial sobre nuestro propio camino espiritual. Esos momentos en los que sentimos la necesidad de alejarnos de la multitud no son un signo de debilidad o de comportamiento antisocial. Al contrario, son una señal de que estamos sintonizando con una frecuencia más elevada, al igual que lo hizo Jesús. Es fundamental recordar que Jesús se retiraba a menudo a la soledad para orar y reflexionar. Estos no eran simples descansos, sino momentos intencionados y necesarios que alimentaban su ministerio y lo mantenían alineado con la voluntad de su Padre. A lo largo de los Evangelios, se nos narra cómo Jesús se alejaba de las multitudes para buscar la paz de las montañas o los lugares desérticos. Después de jornadas intensas de enseñanza y milagros, Jesús encontraba en la soledad un espacio donde renovar su fuerza espiritual, un tiempo para hablar con Dios de manera íntima. Esta práctica no es exclusiva de Jesús. A lo largo de la Biblia, encontramos a figuras que también buscaron la soledad para escuchar la voz de Dios. Moisés subió al monte Sinaí solo, donde permaneció 40 días antes de recibir las tablas de la ley. Elías huyó al desierto y, en el monte Horeb, escuchó a Dios en el susurro de una brisa suave, un contraste con los terremotos y fuegos que lo habían precedido. Estos momentos de aislamiento eran necesarios para recibir revelaciones importantes y para fortalecer el espíritu antes de regresar a sus misiones. Quizá pienses, pero yo no soy Jesús. Seguramente mi necesidad de estar solo no es tan importante. Sin embargo, la verdad es que, aunque no caminemos exactamente por los pasos de Jesús, estamos llamados a seguir su ejemplo. Nuestros momentos de soledad son igual de vitales para nuestro crecimiento espiritual y para la eficacia en nuestro propio llamado, por humilde que sea. Estas pausas nos permiten volver a escuchar esa voz interior, ese susurro divino que nos guía y nos orienta. En las cartas de San Pablo, por ejemplo, encontramos la invitación constante a la oración y la meditación, como formas de mantenernos conectados con el Espíritu. Reflexiona por un momento. Cuando estamos constantemente rodeados de gente y de ruido, es fácil perder el contacto con nuestra voz interior. Esa voz discreta, ese soplo del Espíritu, se ahoga en el bullicio cotidiano. Al crear un espacio para la soledad, estamos abriendo la puerta a experiencias espirituales transformadoras, a esos momentos en los que el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve más tenue y la verdad divina se revela de manera más clara. Sin embargo, seamos sinceros, en el mundo de hoy, encontrar verdadera soledad puede ser un desafío. Estamos siempre conectados, bombardeados por notificaciones, y a menudo sentimos culpa cuando nos tomamos un tiempo para nosotros mismos. Es precisamente aquí donde el ejemplo de Jesús adquiere una relevancia especial. Él no dejaba que las demandas de la multitud determinaran su necesidad de silencio. Las priorizaba, incluso cuando eso significaba alejarse de un trabajo importante. Este mensaje es asombrosamente pertinente para nuestros tiempos, donde las exigencias de la vida moderna pueden ser abrumadoras. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de retirarte del ruido, recuerda que estás en buena compañía. No estás siendo antisocial ni débil. Estás siguiendo los pasos del mayor líder espiritual de la historia. Estás creando un espacio para que algo hermoso y necesario suceda en tu espíritu. Este retiro no es una retirada del mundo, sino una preparación para servir mejor. Jesús siempre regresaba a la gente, renovado y listo para servirles. El objetivo es encontrar ese equilibrio, ese punto justo entre el compromiso y el retiro, que te permite cumplir con tu propósito con claridad y fortaleza.
¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen llenarte de energía, mientras que otras te dejan inexplicablemente agotado? Esto no se trata solo de tipos de personalidad. Para las almas espiritualmente sensibles, hay un fenómeno que va más allá de las interacciones sociales comunes. Es lo que se llama el efecto de transferencia de energía. Y es una experiencia habitual para muchos de los que se sienten llamados por Dios, los elegidos. Imagina que estás en una fiesta, rodeado de amigos y conocidos. Las conversaciones fluyen, la gente ríe, y en la superficie todo parece ir bien. Pero a medida que avanza la noche, comienzas a sentirte agotado. No se trata solo de un cansancio físico. Es como si algo estuviera absorbiendo tu energía vital. Tal vez te encuentres buscando rincones tranquilos, deseando volver a casa o sintiéndote abrumado por la cantidad de energía que llena la habitación. Esta experiencia no es inusual para las personas que han experimentado un despertar espiritual. De hecho, es una señal de tu sensibilidad y conciencia acrecentadas. No solo percibes las palabras y acciones de quienes te rodean, estás absorbiendo sus energías, tanto positivas como negativas. Es como ser una esponja humana que absorbe la atmósfera emocional y espiritual de tu entorno. Para entender esto mejor, pensemos en una idea presente en muchas tradiciones espirituales. Todos emiten un cierto tipo de energía. Algunas personas irradian positividad y calidez, mientras que otras cargan con pesados fardos de estrés, ansiedad o negatividad. Como persona espiritualmente sensible, eres capaz de sintonizarte con estas energías de una manera que otros no pueden. Puedes sentir la alegría, el dolor, la emoción y la preocupación de quienes te rodean, incluso cuando no se expresan abiertamente. Esta sensibilidad es un don, pero también puede ser abrumadora. Puedes encontrar que asumes las emociones de los demás, sintiendo su dolor como si fuera el tuyo propio. En espacios abarrotados, esto puede conducir a una sensación de sobrecarga emocional. Es como intentar escuchar 100 estaciones de radio al mismo tiempo. El ruido se vuelve abrumador y te cuesta encontrar claridad. Este fenómeno ha sido descrito por místicos como San Juan de la Cruz, quien hablaba de la necesidad de cultivar un silencio interior para poder discernir la voz de Dios en medio de las tormentas emocionales del mundo. Un relato personal de alguien que ha recorrido este camino dice: siendo una persona altamente sensible, tuve que trabajar en mis sentidos, mi mente y la conciencia de mi cuerpo a través de la meditación para disciplinar y orientar mis sentidos hacia adentro. Esto resalta una verdad importante. Gestionar esta sensibilidad es una habilidad que se puede desarrollar con el tiempo. No se trata de cerrarse al mundo, sino de aprender a navegar por él con mayor conciencia y control. Es un consejo que los grandes místicos han ofrecido a lo largo de los siglos. No huir del mundo, sino aprender a convivir con él desde un lugar de paz interior. El fenómeno de la transferencia de energía puede explicar por qué a menudo te sientes agotado después de reuniones sociales, incluso cuando el evento no parecía particularmente estresante. No se trata de ser antisocial o demasiado sensible. Simplemente estás absorbiendo y procesando mucha más información energética y emocional que quienes te rodean. Esta sensibilidad es similar a la de los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías, quien sentía sobre sus hombros el peso de la aflicción de su pueblo, o como los místicos que veían el sufrimiento del mundo y lo transformaban en oración. Por un lado, esta sensibilidad te permite conectar profundamente con los demás, ofrecer empatía y comprensión en un mundo que a menudo carece de ello. Puedes percibir cuando alguien necesita ayuda antes de que lo pida, y tienes el potencial de ser una fuente de sanación y consuelo para quienes te rodean.
Es un don que recuerda la capacidad de San Francisco de Asís para abrazar la tristeza de otros y devolverles la esperanza. Pero por otro lado, esta constante absorción de energía puede dejarte agotado y abrumado si no tomas medidas para protegerte y recargarte. Es aquí donde la sabiduría antigua de los retiros espirituales, la meditación y la oración solitaria adquiere un significado especial. Aprender a crear un espacio sagrado para ti mismo, a purificar tu mente, a reconectar con tu propia fuente de luz interior, es fundamental para poder seguir ofreciendo esa luz al mundo. Entonces, ¿qué puedes hacer para manejar este efecto de transferencia de energía? Primero, reconoce que tu sensibilidad es un don, no una carga. Es un signo de tu despertar espiritual y de tu conexión con algo más grande que tú mismo. Acéptala como parte de tu viaje y propósito único. Esta perspectiva recuerda a las palabras de San Pablo, quien hablaba de los dones espirituales como manifestaciones de la gracia divina. Tu sensibilidad es una señal de que estás en sintonía con esta dimensión sutil de la existencia y puede convertirse en una gran fortaleza si la recibes con apertura. En segundo lugar, aprende a establecer límites. Esto no significa aislarte completamente, sino ser consciente de tu nivel de energía y saber cuándo necesitas tomar distancia. En las tradiciones monásticas, los monjes y ermitaños comprendían la importancia de retirarse del mundo en ciertos momentos para preservar su paz interior. De la misma manera, es completamente válido alejarse de las situaciones que resultan abrumadoras. Tomar pequeños descansos durante eventos sociales, encontrar momentos de calma para recargarte o limitar tu tiempo en espacios concurridos puede ayudarte a gestionar mejor tu energía. Estas pausas no son fracasos, sino actos de cuidado propio, al igual que los retiros espirituales que practicaban los santos para reencontrar su centro. En tercer lugar, desarrolla prácticas que te ayuden a limpiar y proteger tu energía. Esto podría incluir la meditación, la oración o ejercicios de visualización. Los místicos cristianos como Santa Hildegarda de Bingen hablaban a menudo de la luz interior, una luz divina que envuelve y protege el alma. Puedes imaginar esta luz como una burbuja protectora que te rodea, aislándote de las energías negativas. Otros prefieren técnicas de enraizamiento, como el contacto con la naturaleza, caminar descalzo sobre la tierra o practicar la respiración profunda para liberar las energías absorbidas y volver a un estado de equilibrio. Estas técnicas están enraizadas en tradiciones antiguas, como el yoga y la meditación cristiana, que buscan armonizar el cuerpo, la mente y el alma con los ritmos de la creación. Recuerda que tu sensibilidad no es una debilidad, es una herramienta poderosa para entender y navegar el mundo que te rodea. Al aprender a manejar el efecto de transferencia de energía, puedes canalizar esta sensibilidad de maneras que te sirvan tanto a ti como a los demás. No estás solo en esta experiencia. Muchos de los que sienten el llamado de Dios, los elegidos, están aprendiendo a navegar estas mismas aguas, encontrando fortaleza en su sensibilidad y propósito en su perspectiva única sobre el mundo. A medida que abrazas plenamente tu sensibilidad, es posible que notes otros cambios en tu interior. ¿Alguna vez has sentido que te estás convirtiendo en un extraño para ti mismo, como si la persona que eras ayer ya no encajara con quien eres hoy? Esto no es simplemente un proceso de crecimiento, es una metamorfosis completa de tu ser espiritual. Recuerda un tiempo en el que te sentías completamente cómodo en tu propia piel, cuando sabías quién eras, qué te gustaba y hacia dónde ibas en la vida. Ahora, avanza hasta el presente. A veces te sorprendes mirando al espejo y preguntándote ¿quién es esa persona que te devuelve la mirada?
No es que tu apariencia haya cambiado, sino que algo más profundo, más fundamental, se ha transformado en ti. Este cambio profundo no es algo que debas temer. De hecho, es una parte natural de tu despertar espiritual. A medida que te sintonizas más con lo divino, tu antigua identidad, la que estaba moldeada por las expectativas sociales y las creencias limitantes, empieza a desvanecerse. Es como si estuvieras dejando atrás una vieja piel que ya no te queda, revelando una versión más auténtica de ti mismo. Esto nos recuerda la parábola de Jesús sobre el vino nuevo y los odres viejos. Un alma transformada ya no puede conformarse con los antiguos esquemas de pensamiento. Podrías descubrir que tus intereses han cambiado. Las cosas que antes te fascinaban ahora parecen triviales, mientras que nuevas pasiones surgen más alineadas con tu camino espiritual. Tus valores también pueden cambiar a medida que adoptas una perspectiva más amplia sobre la vida y tu lugar en el universo. Incluso tu sentido de propósito puede experimentar una transformación radical, a medida que comienzas a entender tu papel en un plan cósmico más grande. Al igual que los apóstoles después de Pentecostés, esta nueva visión del mundo te impulsa a explorar horizontes que antes nunca habías considerado. Este cambio de identidad puede ser desorientador en ocasiones. Puedes sentir que estás perdiendo el contacto con tu antiguo yo o que tienes dificultades para relacionarte con amigos y familiares que conocían al viejo tú. Recuerda que este proceso de autodescubrimiento y transformación es una parte necesaria para cumplir tu propósito divino. Te está preparando para el papel único que estás destinado a desempeñar en el mundo. Un papel que solo tú puedes llenar. Una cita resume perfectamente esta experiencia. La soledad que experimentan los elegidos está lejos de ser una carga. Es una preparación divina para un propósito mayor. Esta soledad, este sentimiento de ser diferente o de estar apartado, es en realidad un espacio sagrado donde tu nueva identidad puede tomar forma. En la tradición cristiana, esta forma de soledad ha sido descrita por muchos místicos, como San Juan de la Cruz, quien hablaba de la noche oscura del alma. Es un momento en el que el alma se desprende de sus antiguas certezas para dar paso a una luz más grande. La soledad se convierte entonces en un crisol donde el alma se purifica y se transforma para recibir una comprensión más profunda de la realidad divina. Navegar a través de este cambio de identidad requiere de una gran compasión hacia uno mismo. Es normal sentirse incierto o incluso asustado en ocasiones. Estás avanzando por un territorio inexplorado, convirtiéndote en una versión de ti mismo que nunca antes habías conocido. Este camino de autodescubrimiento es tanto emocionante como desafiante, lleno de momentos de profundas revelaciones, pero también de periodos de confusión. Recuerda a los profetas bíblicos como Moisés, que tuvo que pasar por el desierto antes de encontrar la tierra prometida. Ese desierto simboliza no solo la soledad, sino también la transición hacia un nuevo ser, más cercano a la voluntad de Dios. Recuerda que esta transformación no consiste en convertirte en alguien completamente nuevo. Se trata más bien de descubrir la versión más auténtica de ti mismo, la persona que siempre debiste ser. Tu esencia profunda, tu alma, permanece la misma. Lo que cambia es la forma en que expresas esa esencia en el mundo. Es como el proceso de la semilla que se convierte en árbol. La semilla ya contiene todo el potencial del árbol, pero necesita atravesar una metamorfosis para desplegarse. Este cambio de identidad puede hacer que sea difícil relacionarse con los demás. Puedes encontrar que participar en conversaciones que antes eran naturales se vuelve complicado, o sentirte fuera de lugar en situaciones sociales que antes te resultaban cómodas.
Esto es un fenómeno bien documentado en la vida espiritual, cuando el alma despierta a una realidad más vasta. Esto recuerda las experiencias de muchos místicos que, después de saborear la presencia divina, se sentían extranjeros en el mundo cotidiano. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, describió su sensación de ser una peregrina en la tierra, porque percibía una dimensión que la mayoría no podía ver. Abraza este cambio como un paso positivo en tu camino espiritual. En lugar de luchar contra él o de intentar aferrarte a tu antigua identidad, permítete fluir con esta transformación. Confía en que cada cambio, cada nueva revelación sobre ti mismo, te está acercando a tu propósito divino. No estás perdiendo tu identidad, estás encontrando tu verdadero ser. Este cambio de identidad es un proceso sagrado que te prepara para la increíble obra que estás llamado a realizar en el mundo. A medida que continúas evolucionando y creciendo, descubrirás que esta nueva identidad te permite conectarte más profundamente con los demás, ofrecer tus dones únicos al mundo y vivir en armonía con tu yo más elevado. A medida que tu conexión con lo divino se profundiza, puede surgir un extraño paradoja. Cuanto más comprendes el mundo, más solo te sientes. ¿Alguna vez has notado que el crecimiento espiritual a veces viene acompañado de un sentimiento de soledad? Piensa en un momento en el que de repente entendiste algo profundo sobre la vida, algo que parecía cambiarlo todo. Tal vez sentiste una oleada de entusiasmo, una sensación de haber alcanzado un nuevo nivel, pero luego, al mirar a tu alrededor, te diste cuenta de que no todos compartían tu nueva perspectiva. Es como si te hubieran dado un par de lentes especiales que te permiten ver el mundo de una manera completamente nueva. Pero nadie más lleva esos lentes. Esta sensación, esta capacidad de percibir más allá de lo visible, es la señal de que estás en un camino espiritual único. Esta experiencia es común entre los individuos que han despertado espiritualmente, a menudo referidos como los elegidos. A medida que tu conciencia se expande, comienzas a percibir capas de la realidad que otros pueden no ver. Comienzas a entender la interconexión de todas las cosas, los significados más profundos detrás de los eventos cotidianos y las energías sutiles que dan forma a nuestro mundo. Es algo hermoso y asombroso, pero también puede ser profundamente aislante. Imagina por un momento tratar de explicar un sueño vívido y lleno de colores a alguien que solo ha visto en blanco y negro. Así es como se siente a menudo cuando intentas compartir tus percepciones espirituales con otros que no han experimentado un despertar similar. Puede que te encuentres luchando por poner tus experiencias en palabras, sintiéndote frustrado cuando los demás no parecen entender la importancia de lo que intentas transmitir. Esto nos recuerda las experiencias de los místicos, como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, quienes a menudo se sentían incomprendidos en su profunda relación con lo divino, describiendo su camino como un lenguaje secreto que solo algunos podían entender. Este nuevo entendimiento también puede traer un sentido de responsabilidad. A medida que te vuelves más consciente de la dimensión espiritual de la vida, puedes sentirte llamado a ayudar a otros, a compartir tus descubrimientos y a guiarlos hacia su propio despertar. Es un impulso noble, nacido del amor y la compasión, pero también puede convertirse en una carga pesada si no se equilibra con el cuidado personal y expectativas realistas. Esto se asemeja a la misión de los antiguos profetas, como Jeremías, quienes se sentían llamados a advertir a su pueblo sobre los peligros espirituales, pero que también cargaban con el peso de esa misión, sintiendo a menudo la soledad de su tarea. Puede que te encuentres en situaciones donde las personas acuden a ti en busca de consejos, buscando orientación en sus propios caminos espirituales.
Al principio esto puede sentirse empoderador y gratificante, ya que sientes que estás cumpliendo con tu propósito. Pero también habrá momentos en los que te sientas inadecuado, sin saber si tienes las palabras correctas o la capacidad para ayudar realmente. Recuerda que tu camino es un proceso de crecimiento y aprendizaje, no de perfección. Está bien no tener todas las respuestas. Incluso los grandes maestros espirituales, como San Francisco de Asís, reconocían sus propios límites y sabían que su tarea era mostrar el camino, no llevar las almas a cuestas. El viaje de autodescubrimiento para los elegidos está lleno de desafíos que pueden llevar a un crecimiento personal profundo. Pero este proceso también puede ser muy solitario. Puedes encontrarte cuestionando tu propio propósito, especialmente cuando no logras cumplir con las expectativas que otros, o incluso tú mismo, has puesto sobre ti. Es importante recordar que estos sentimientos de insuficiencia son una parte natural de este proceso de crecimiento. No son un signo de fracaso, sino una oportunidad para una reflexión más profunda y un desarrollo espiritual constante. Es una invitación a entender que tu misión no consiste en salvar el mundo, sino en encarnar la verdad que has descubierto. A medida que navegas por este nuevo terreno de conciencia ampliada y responsabilidad espiritual, es fundamental encontrar un equilibrio. Sí, tienes perspectivas únicas y dones valiosos para compartir con el mundo, pero también eres humano, aún en proceso de aprendizaje y crecimiento. Sé amable contigo mismo. Permítete el espacio para procesar tus propias experiencias e intuiciones antes de sentir la presión de guiar a otros. En las tradiciones monásticas, los monjes siempre se tomaban el tiempo de renovarse antes de transmitir su sabiduría. Recuerda que tu camino espiritual no trata de convertirte en un gurú perfecto o en un salvador. Se trata de vivir tu verdad de manera auténtica y de dejar que tu luz brille de una forma que inspire naturalmente a los demás. A veces, la forma más poderosa de ayudar es simplemente ser tú mismo, encarnando el cambio y la conciencia que deseas ver en el mundo. Es una lección que se encuentra en la vida de Jesús. Antes de enseñar, vivía plenamente su relación con Dios, mostrando que el testimonio de vida es a menudo la enseñanza más poderosa. ¿Alguna vez has sentido que tu autenticidad aleja a las personas, dejándote más aislado que nunca? Hay una razón oculta por la cual los elegidos a menudo luchan por conectarse en espacios llenos de gente, y no es lo que piensas. A medida que tu viaje espiritual se despliega, es posible que descubras un anhelo por conexiones más profundas y significativas. Han quedado atrás los días en que las conversaciones superficiales bastaban para satisfacer tu alma. Ahora estás en busca de algo más. Conversaciones que toquen el núcleo de tu ser. Relaciones que resuenen con tu nueva conciencia. Pero aquí está el detalle. Esta búsqueda de autenticidad a veces puede sentirse como un arma de doble filo. Por un lado estás experimentando un hermoso despertar, viendo el mundo con nuevos ojos. Por otro, puedes sentirte cada vez más fuera de sintonía con los que te rodean. Este sentimiento de desconexión no es nuevo y ha sido descrito a lo largo de la historia espiritual. Muchas figuras, como Santa Teresa de Jesús, hablaban de una soledad del alma, que acompaña al alma que busca a Dios en medio de un mundo que parece no entenderla. Piensa en la última vez que estuviste en una reunión social. ¿Sentiste una desconexión sutil, como si hablaras un idioma diferente al de los demás? No es que hayas olvidado cómo socializar. Más bien, tu crecimiento espiritual ha cambiado tu perspectiva, lo que hace que te resulte difícil participar en las conversaciones triviales que antes fluían con facilidad. Los padres del desierto, como San Antonio Abad,
advertían sobre esta dificultad de regresar a la vida común después de haber experimentado la profundidad de la presencia divina. Sabían que una vez que se ha tocado la esencia de lo sagrado, es difícil encontrar consuelo en lo superficial. Este deseo de profundidad no es un defecto ni un signo de que te estés volviendo antisocial. Es en realidad un reflejo de tu madurez espiritual. Como lo menciona una fuente, el viaje de los elegidos se caracteriza por un anhelo de autenticidad, lo que puede hacer que socializar se sienta vacío y lleve a periodos de soledad. Esta cita resuena con muchas tradiciones espirituales, donde la soledad es vista como un camino necesario hacia una comprensión más profunda de uno mismo y del universo. ¿Te resulta familiar? Tu deseo de conexiones genuinas es algo hermoso. Muestra que ya no estás conforme con interacciones superficiales. Buscas relaciones que estén en sintonía con tus valores y creencias en constante evolución. Este cambio es parte de tu despertar espiritual, acercándote a experiencias y personas que vibran en la misma frecuencia que tu verdadero ser. Sin embargo, esta búsqueda de autenticidad a veces puede conducir a sentimientos de aislamiento, especialmente en ambientes llenos de conversaciones superficiales. Puedes encontrarte luchando para participar en charlas que antes eran naturales o sintiéndote fuera de lugar en reuniones sociales. Es fundamental entender que esto no representa un retroceso en tus habilidades sociales, sino más bien un avance en tu camino espiritual. Los maestros espirituales, como San Benito, enseñaban la importancia de no huir del mundo, sino de encontrar un equilibrio entre el compromiso externo y la reflexión interna. Como destaca una fuente, la calidad de las conexiones importa más que la cantidad de interacciones. Esta afirmación es especialmente cierta para quienes han despertado espiritualmente. Ya no te satisface tener muchas amistades superficiales. En cambio, te sientes atraído por relaciones profundas y significativas que nutran tu alma y apoyen tu crecimiento. Este cambio recuerda la parábola del buen pastor, donde Jesús nos enseña que cada oveja perdida tiene un valor incalculable, señalando la importancia de la profundidad y la individualidad en las relaciones. Este cambio en la forma en que te conectas con los demás suele ir acompañado de un profundo sentido de responsabilidad. Como elegido, puedes sentirte llamado a guiar e inspirar a otros, a compartir las ideas que has adquirido en tu camino espiritual. Este llamado puede hacerte sentir aún más diferente en contextos sociales, ya que te encuentras pensando en verdades más profundas mientras otros se enfocan en conversaciones ligeras. Es una situación que recuerda a los profetas como Ezequiel, quienes, al ser llamados a ser centinelas de su pueblo, debían advertir sobre realidades que muchos no podían ver. Sin embargo, es esencial recordar que este sentimiento de responsabilidad debe ser equilibrado con el respeto por tus propios límites. La vocación de un elegido no se trata de sacrificar tu propia luz por completo, sino de mantener viva la conexión con tu fuente interior mientras ofreces a otros el reflejo de lo que has descubierto. Es importante recordar que este camino hacia la autenticidad es un proceso. Estás aprendiendo a navegar en un mundo que a menudo valora la cantidad por encima de la calidad en lo que respecta a las interacciones sociales. Es normal sentirse fuera de lugar a veces. Es completamente válido alejarse de situaciones que ya no resuenan con tu nueva vibración. Este proceso, aunque desafiante, es similar al que vivieron los primeros cristianos, quienes, al seguir las enseñanzas de Jesús, a menudo se encontraron en desacuerdo con las normas sociales de su tiempo. Al igual que ellos, estás llamado a seguir un camino distinto, uno donde la profundidad sustituye a la superficialidad. En lugar de ver tu necesidad de conexiones auténticas como una limitación, trata de verla como una fortaleza.
Tu capacidad de buscar profundidad y significado en las relaciones es un don valioso. Es este don el que te prepara para las conexiones que realmente apoyarán y enriquecerán tu crecimiento espiritual. En la mística cristiana, esta búsqueda de autenticidad se compara a menudo con la búsqueda de la perla preciosa mencionada por Jesús en sus parábolas, ese valor inestimable que merece dejar todo lo demás atrás para encontrarlo. Entonces, ¿cómo puedes navegar en este nuevo terreno? Comienza por ser amable contigo mismo. Reconoce que tus necesidades sociales cambiantes son una parte natural de tu evolución espiritual. Busca espacios y personas que resuenen con tu nueva frecuencia. Esto puede significar unirte a grupos espirituales, asistir a talleres o simplemente expresar a tus amigos y familiares tu deseo de tener conversaciones más significativas. En las comunidades monásticas, estos espacios de oración y reflexión compartida son lugares donde el alma encuentra un eco a sus aspiraciones más profundas. Recuerda, no estás solo en esta experiencia. Muchos de los elegidos sienten la necesidad de retirarse de ciertas situaciones sociales para proteger su energía y enfocarse en su crecimiento espiritual. No se trata de convertirse en un ermitaño, sino de ser selectivo con tus compromisos sociales y de dar prioridad a las relaciones auténticas. Esta perspectiva recuerda la de los monjes del desierto, como Antonio Abad, quienes se retiraban para luego regresar al mundo, portando con ellos una luz y una sabiduría renovadas. Hablando de relaciones auténticas, ¿alguna vez has considerado que la más importante de todas podría ser la que tienes contigo mismo? ¿Y si esos momentos en los que te sientes más solo fueran en realidad oportunidades para la conexión más profunda de todas, una conexión que podría desbloquear fuerzas ocultas y revelar tu verdadero llamado? San Bernardo de Claraval decía que el alma nunca se conoce mejor a sí misma que en la soledad, donde puede contemplarse a la luz divina sin las distracciones del mundo. Piensa en la última vez que sentiste el deseo de estar solo. Quizás sentiste la necesidad de alejarte del bullicio, de encontrar un rincón tranquilo donde simplemente ser. Es fácil ver estos momentos como una forma de retiro, una manera de escapar de la energía abrumadora de las multitudes. Pero, ¿y si esos momentos fueran mucho más que eso? ¿Y si fueran una invitación a encontrarte con lo divino en tu interior? La soledad, para los elegidos de Dios, no es solo una búsqueda de paz y silencio. Es un espacio sagrado, un santuario donde ocurren transformaciones profundas. Al alejarte del ruido constante y de la energía de los demás, creas un espacio donde algo extraordinario puede surgir dentro de ti. No se trata de un simple aislamiento, sino de un encuentro con el misterio interior, esa voz sutil que los grandes espirituales han buscado escuchar. Imagina por un momento que estás en una sala llena de gente. El ruido te rodea, las voces y las risas se mezclan en una cacofonía de sonidos. Ahora imagina que sales de esa sala y entras en un jardín tranquilo. El ruido se desvanece, reemplazado por el suave murmullo de las hojas y el canto ligero de los pájaros. En ese momento de calma, ¿no sientes que finalmente puedes escuchar tus propios pensamientos, tu propio corazón? Esta es la experiencia de los monjes contemplativos, que encuentran en la naturaleza y en el silencio un eco de la voz de Dios. Ese es el poder de la soledad. No se trata de aislamiento ni de soledad en el sentido negativo. Se trata de crear un espacio donde tu voz interior pueda emerger, donde tu conexión con lo divino pueda fortalecerse. En estos momentos de quietud, tienes la oportunidad de reflexionar, de sanar y de alinearte con tu verdadero propósito. Es una práctica que recuerda el ejemplo de Jesús, quien, después de sanar y predicar,
se retiraba a la montaña para orar, encontrando en la soledad la fuerza para continuar su misión. Podrías descubrir que en la soledad tus pensamientos se vuelven más claros, tu intuición más aguda. Es como si el ruido del mundo hubiera estado silenciando tu sabiduría interior. Y ahora, en el silencio, finalmente puedes escucharla fuerte y clara. Aquí es donde ocurre el verdadero autodescubrimiento, donde revelas capas de ti mismo que tal vez habían estado ocultas bajo la superficie. Esta experiencia no es nueva. Figuras místicas como San Juan de la Cruz hablaban de este encuentro consigo mismo en la noche oscura del alma, donde el alma, libre de ruidos externos, escucha las verdades más profundas. Recuerda, como individuo espiritualmente despierto, tu sensibilidad hacia el mundo que te rodea está intensificada. Este don te permite percibir y procesar mucho más que los demás, pero también significa que necesitas tiempo para integrar toda esa información, para darle sentido a las energías que absorbes constantemente. La soledad proporciona ese tiempo y espacio esenciales. En la tradición monástica cristiana, esta necesidad de retirarse es bien conocida. Los monjes y ermitaños han practicado durante siglos el retiro del mundo para entender mejor los mensajes divinos y volver más fuertes, más sabios. Una fuente expresa esta idea de manera hermosa. En la quietud de la soledad, los elegidos tienen el espacio para reflexionar sobre sus pensamientos, emociones y experiencias sin las distracciones externas. Esta reflexión tranquila no es un lujo. Es una necesidad para tu crecimiento espiritual y tu bienestar. San Benito, en su regla, recordaba que el silencio es el espacio donde habla Dios, donde el alma se forma y se transforma. Es en ese silencio donde uno puede escuchar los susurros de la voz divina, las llamadas suaves que orientan hacia la verdadera misión de vida. Piensa en la soledad como un ritual sagrado, un momento en el que te comunicas con tu ser superior y con lo divino. Es en estos momentos cuando puedes escuchar los susurros de la guía, sentir los suaves empujones que te dirigen hacia tu camino auténtico. Este tiempo a solas no se trata de evitar o escapar, sino de preparación, alineación y empoderamiento. A lo largo de la historia, muchas figuras espirituales, desde Moisés que se retiró al desierto hasta Jesús que oraba solo en la montaña, han mostrado que la soledad es un lugar de encuentro con Dios y una preparación para la misión. Podrías temer que pasar tiempo a solas signifique que te estás desconectando del mundo. Pero la verdad es todo lo contrario. Al tomarte tiempo para la soledad, en realidad te estás preparando para involucrarte con el mundo de manera más completa, más auténtica. Estás recargando tus baterías espirituales, aclarando tu visión y fortaleciendo tu conexión con tu propósito. Esto nos recuerda las prácticas de los monjes cartujos que vivían como ermitaños dentro de los monasterios para recargarse antes de unirse a la oración común. Su tiempo de soledad era una fuente de fortaleza para toda la comunidad. Esta necesidad de soledad no te hace antisocial ni débil, te hace sabio. Reconoces la importancia del equilibrio, de tomar tiempo para mirar hacia adentro para poder abrirte al mundo de manera más poderosa. Es un signo de madurez espiritual honrar esta necesidad en ti mismo. El filósofo cristiano Blaise Pascal afirmaba que toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa: no saber quedarse tranquilos en una habitación. Este reposo, esta soledad elegida, es un regreso a lo esencial, una forma de reencontrar la paz interior. Así que la próxima vez que sientas ese llamado hacia la soledad, acéptalo. No lo veas como una retirada de la vida, sino como una parte vital de vivir tu vida más auténtica y con propósito. En esos momentos de calma,
no solo estás descansando, estás creciendo, sanando y alineándote con tu propósito divino. Es una experiencia de renovación espiritual, similar a la de los antiguos profetas, que después de retirarse a la soledad, volvían con una palabra renovada para su pueblo. Sin embargo, a medida que abrazas este viaje interior, surge un nuevo desafío. Imagina sentirte más solo en una habitación llena de gente que cuando estás solo. ¿Y si tu despertar espiritual te está apartando de maneras que no habías anticipado? Este es un paradoja conocida por los místicos y los grandes espirituales, quienes después de experimentar la profundidad de la relación con lo divino, se sienten extraños en el mundo que antes les resultaba familiar. ¿Alguna vez has sentido que nadie comprende realmente lo que intentas hacer o la persona en la que te estás convirtiendo? Es una experiencia común para quienes siguen un camino espiritual. Has pasado tiempo en la soledad, conectándote con tu ser interior y con lo divino. Has ganado claridad, comprensión. Pero cuando regresas al mundo, algo parece fuera de lugar. Intentas compartir tus experiencias, tu nueva sabiduría, pero las palabras parecen vacías, incapaces de transmitir la profundidad de lo que sientes. Es como si hablaras un idioma extranjero que los demás no pueden entender. Miras a tu alrededor y ves a la gente ocupada con sus vidas, atrapada en el ajetreo cotidiano. Y allí estás tú, viendo el mundo con nuevos ojos, sintiéndote como un extraño en una tierra conocida. Este sentimiento de no ser comprendido puede ser abrumador. Puedes encontrarte retirándote de situaciones sociales, prefiriendo la compañía de tus propios pensamientos a la confusión de intentar explicar tu experiencia a los demás. No es que no quieras conectarte, es que la conexión que buscas parece fuera de alcance. Recuerda, esta experiencia es parte de tu camino. A medida que despiertas espiritualmente, estás cambiando de maneras que no siempre son visibles para otros. Tus prioridades cambian, tu perspectiva se amplía y de repente, las conversaciones que antes eran estimulantes, ahora parecen superficiales. No es que te hayas vuelto mejor que los demás, simplemente estás sintonizado en una frecuencia diferente. Este cambio puede llevar a sentimientos de soledad y aislamiento. Puedes mirar a tus viejos amigos y preguntarte por qué ya no puedes relacionarte con ellos de la misma manera. Las reuniones familiares pueden volverse más desafiantes, ya que te cuesta encontrar puntos en común. Esta reflexión tranquila no es un lujo. Es una necesidad para tu crecimiento espiritual y tu bienestar. San Benito, en su regla, recordaba que el silencio es el espacio donde habla Dios, donde el alma se forma y se transforma. Es en ese silencio donde uno puede escuchar los susurros de la voz divina, las llamadas suaves que orientan hacia la verdadera misión de vida. Piensa en la soledad como un ritual sagrado, un momento en el que te comunicas con tu ser superior y con lo divino. Es en estos momentos cuando puedes escuchar los susurros de la guía, sentir los suaves empujones que te dirigen hacia tu camino auténtico. Este tiempo a solas no se trata de evitar o escapar, sino de preparación, alineación y empoderamiento. A lo largo de la historia, muchas figuras espirituales, desde Moisés, que se retiró al desierto, hasta Jesús, que oraba solo en la montaña, han mostrado que la soledad es un lugar de encuentro con Dios y una preparación para la misión. Podrías temer que pasar tiempo a solas signifique que te estás desconectando del mundo. Pero la verdad es todo lo contrario. Al tomarte tiempo para la soledad, en realidad te estás preparando para involucrarte con el mundo de manera más completa, más auténtica. Estás recargando tus baterías espirituales, aclarando tu visión y fortaleciendo tu conexión con tu propósito. Esto nos recuerda las prácticas de los monjes cartujos,
que vivían como ermitaños dentro de los monasterios para recargarse antes de unirse a la oración común. Su tiempo de soledad era una fuente de fortaleza para toda la comunidad. Esta necesidad de soledad no te hace antisocial ni débil, te hace sabio. Reconoces la importancia del equilibrio, de tomar tiempo para mirar hacia adentro para poder abrirte al mundo de manera más poderosa. Es un signo de madurez espiritual honrar esta necesidad en ti mismo. El filósofo cristiano Blaise Pascal afirmaba que toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa: no saber quedarse tranquilos en una habitación. Este reposo, esta soledad elegida, es un regreso a lo esencial, una forma de reencontrar la paz interior. Así que la próxima vez que sientas ese llamado hacia la soledad, acéptalo. No lo veas como una retirada de la vida, sino como una parte vital de vivir tu vida más auténtica y con propósito. En esos momentos de calma, no solo estás descansando, estás creciendo, sanando y alineándote con tu propósito divino. Es una experiencia de renovación espiritual, similar a la de los antiguos profetas que, después de retirarse a la soledad, volvían con una palabra renovada para su pueblo. Sin embargo, a medida que abrazas este viaje interior, surge un nuevo desafío. Imagina sentirte más solo en una habitación llena de gente que cuando estás solo. ¿Y si tu despertar espiritual te está apartando de maneras que no habías anticipado? Este es un paradoja conocida por los místicos y los grandes espirituales, quienes después de experimentar la profundidad de la relación con lo divino, se sienten extraños en el mundo que antes les resultaba familiar. ¿Alguna vez has sentido que nadie comprende realmente lo que intentas hacer o la persona en la que te estás convirtiendo? Es una experiencia común para quienes siguen un camino espiritual. Has pasado tiempo en la soledad, conectándote con tu ser interior y con lo divino. Has ganado claridad, comprensión. Pero cuando regresas al mundo, algo parece fuera de lugar. Intentas compartir tus experiencias, tu nueva sabiduría, pero las palabras parecen vacías, incapaces de transmitir la profundidad de lo que sientes. Es como si hablaras un idioma extranjero que los demás no pueden entender. Miras a tu alrededor y ves a la gente ocupada con sus vidas, atrapada en el ajetreo cotidiano. Y allí estás tú, viendo el mundo con nuevos ojos, sintiéndote como un extraño en una tierra conocida. Este sentimiento de no ser comprendido puede ser abrumador. Puedes encontrarte retirándote de situaciones sociales, prefiriendo la compañía de tus propios pensamientos a la confusión de intentar explicar tu experiencia a los demás. No es que no quieras conectarte, es que la conexión que buscas parece fuera de alcance. Recuerda, esta experiencia es parte de tu camino. A medida que despiertas espiritualmente, estás cambiando de maneras que no siempre son visibles para otros. Tus prioridades cambian, tu perspectiva se amplía, y de repente, las conversaciones que antes eran estimulantes, ahora parecen superficiales. No es que te hayas vuelto mejor que los demás, simplemente estás sintonizado en una frecuencia diferente. Este cambio puede llevar a sentimientos de soledad y aislamiento. Puedes mirar a tus viejos amigos y preguntarte por qué ya no puedes relacionarte con ellos de la misma manera. Las reuniones familiares pueden volverse más desafiantes, ya que te cuesta encontrar puntos en común. Esto no se trata de volverse frío o distante. Se trata de desarrollar un amor propio profundo e inquebrantable. Una aceptación que no depende de la validación externa. Es la actitud de los primeros ermitaños, que sabían que la verdadera paz interior no dependía de la aprobación de la sociedad, sino de su relación íntima con lo divino. Imagina sentirte tan seguro de quién eres que la validación externa se vuelve innecesaria. Ese es el regalo de estos momentos de soledad.
Estás construyendo una base de valor propio que puede resistir cualquier tormenta. Esta fortaleza interior es lo que permite a las almas buscadoras convertirse en pilares para los demás. San Antonio, el padre del monaquismo, hablaba de esta solidez interior adquirida en la soledad como una roca sobre la cual los demás podían apoyarse. Y aquí está el hermoso paradoxo. Cuanto más aprendes a amarte y aceptarte a ti mismo, más capaz eres de formar relaciones auténticas y saludables con los demás. Pero no se detiene allí. Esta independencia emocional que estás desarrollando no es solo para ti. Te está preparando para servir a los demás de una manera profunda. La historia de los grandes santos y místicos muestra que este camino hacia uno mismo es también una preparación para un servicio más desinteresado. Cuando ya no dependes de los demás para sentir tu propio valor, puedes ofrecer amor y apoyo sin expectativas ni condiciones. Te conviertes en una roca firme en los mares tormentosos de la vida, capaz de ofrecer ayuda genuina a quienes te rodean. Eres como el árbol mencionado en el libro de los Salmos, plantado junto a corrientes de agua, que permanece firme incluso cuando soplan los vientos. Esa solidez, adquirida en el silencio, se convierte en una fuente de consuelo para los demás. Recuerda, tu viaje no se trata solo de sobrevivir. Se trata de florecer en tu llamado divino único. Esos momentos en los que te sientes más solo, te están moldeando, formando la persona que estás destinado a ser. Te están dando la fortaleza y la sabiduría necesarias para cumplir con tu misión espiritual. La soledad que atraviesas es como la de los profetas y los místicos, un periodo de preparación, una maduración de tu ser interior antes de responder plenamente al llamado del mundo. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo abrazar esta soledad sin sentirme solo? La clave está en cambiar tu perspectiva. En lugar de ver estos momentos como aislamiento, míralos como un tiempo sagrado contigo mismo y con lo divino. Usa este tiempo para reflexionar, para orar, para meditar. Deja que sea un momento de crecimiento y autodescubrimiento. En la tradición cristiana, esta percepción de la soledad es frecuente en la vida de los santos y místicos, quienes veían el retiro del mundo como un camino hacia una conexión más profunda con Dios. Santa Teresa de Jesús hablaba de su castillo interior como un lugar donde, en la oración silenciosa, el alma se encontraba con el Creador. Del mismo modo, los eremitas, desde los padres del desierto hasta los monjes cartujos, entendieron siempre que es en el silencio donde se escuchan las verdades más profundas. A medida que abrazas estos momentos de soledad, descubrirás que se convierten menos en una cuestión de estar solo y más en una cuestión de ser pleno. No te estás alejando del mundo. Te estás preparando para enfrentarlo de manera más completa, más auténtica que nunca. Esto se refleja en los evangelios, donde Jesús, después de retirarse para orar a solas, regresaba entre las multitudes, fortalecido e inspirado para continuar su misión. Y aquí hay algo increíble que considerar. A medida que desarrollas esta fortaleza interior y autenticidad, atraerás naturalmente a otros que resuenen con tu energía. Descubrirás que tus relaciones se vuelven más profundas, más significativas. Ya no intentas encajar ni agradar a los demás. En cambio, te muestras tal como eres, y esa autenticidad se vuelve magnética. La ética cristiana nos recuerda que la verdad atrae a la verdad, y que quien vive de acuerdo con su verdad interior se convierte en un faro para aquellos que buscan la luz. Así que la próxima vez que sientas ese llamado hacia la soledad, abrázalo. Sabes que en esos momentos de calma no solo te estás recargando,
Te estás transformando. Estás convirtiéndote en la persona que siempre debiste ser, equipada con la fortaleza, la sabiduría y el amor para cumplir con tu misión espiritual única. ¿Alguna vez has sentido que tu sensibilidad era una carga? Esa sensación de sentirte abrumado en las multitudes, de captar energías que los demás parecen no notar. Es hora de ver tu don por lo que realmente es, un superpoder. En la teología cristiana, los místicos han hablado a menudo de esta capacidad de sentir profundamente como un don de discernimiento de espíritus, una habilidad para percibir el mundo invisible, para sentir las almas, las intenciones y las corrientes espirituales. Tu capacidad de sentir profundamente, de percibir lo invisible, no es un defecto. Es una señal de que estás despertando a un propósito superior. Recuerda, esos momentos de soledad te están preparando para algo más grande. Están afinando tus sentidos espirituales, alineándote con tu llamado divino. Es un camino similar al de los profetas de la Biblia, como Jeremías o Isaías, quienes fueron llamados a retirarse antes de llevar un mensaje de verdad a su pueblo. Abraza la soledad cuando llegue. Úsala como un espacio sagrado para conectarte con tu sabiduría interior y con lo divino. Tu viaje no consiste simplemente en sobrevivir en un mundo que a menudo parece demasiado ruidoso. Se trata de prosperar en tu propósito único. Así que no rehuyas tu sensibilidad. Acéptala. Deja que te guíe hacia conexiones auténticas y una comprensión más profunda. Tu sensibilidad es tu superpoder. Úsala para cambiar el mundo. Una interacción genuina a la vez. Si este video resonó contigo, por favor dale un me gusta y suscríbete. Esto ayuda a que el canal crezca y asegura que no te pierdas más contenido para apoyar tu camino espiritual. Gracias por tu apoyo.